Buenas tardes. Ya, como es de su conocimiento, ya se le subió el laboratorio número 5. Pero me agrada que he estado platicando con algunos compañeros y compañeras de ustedes y casi la mayoría va al día, y eso es bueno. No están dejando para después, y porque después es cierto que se congelan y se inflaman los dedos, ya lo sé, pero les voy a dar una receta que es muy buena. Un guacal, con agua, y échenle hielo, y pongan su manita ahí, así, vean, y ese contacto desinflama, ¿ya? Además, aprovechando de una vez la receta, compran 3 clavos de olor, compren media libra, porque el clavo de olor es muy bueno, tiene muchas propiedades, especialmente el eugenol, y el eugenol es antiinflamatorio. Entonces, 3 clavos de olor, a su pocillo, una cebollita, le echan una rajita de canela, y en la noche antes de acostarse, su tecito calientito. Señores, cualquier parte del cuerpo que esté inflamado se las desinflama, créeme, yo lo hago. Entonces yo voy cambiando. Anoche hice eso, entonces hoy me toca, tengo jengibre, 4 pedazos de jengibre, los pelo, los parto en 2 al pocillo, y cúrcuma. Tengo cúrcuma en brazo, en dedos, tengo también cúrcuma en polvo, pero tomo el brazo y 4 rodajitas, las pelo y las pongo al vino. 10 minutos, ¿no? Mira, muchacha, fantástico ese té. Y luego me como un pedazo de jengibre y me como un pedazo de cúrcuma. Qué cosa más deliciosa. Estoy ayudando a mis páncreas, estoy ayudando a mis riñones, estoy ayudando a mi estómago, estoy ayudando al intestino, porque todos tenemos hígado graso, todos. ¿Ya? Entonces, si nos auxiliamos antenoche, tengo mi frasco de vidrio en donde medio jengibre lo piqué, lo eché al pocillo, 7 ajos, lo piqué, lo eché al pocillo, una cebolla morada, lo piqué, lo eché aquí y lo puse a hervir. Una vez que hirvió por 5 minutos, le agrego una cucharada de cúrcuma en polvo. Dejo que se lo cuelo a el frasco de vidrio. 5 limones, les quito los polos a los limones y de cada limón saco 4 rodajas y se las, son 20 rodajas, ahí están, las quito así. Ya cuando está frío, a la red. Entonces en la noche, antes de 3 cucharadas, fantástico. Duerme uno, increíble. Entonces, aparte está la pepita de aguacate. Ese es otro antiinflamatorio, pero a morir. No tomen medicamentos, no tomen medicinas. Ustedes no quieren tener cáncer. Fácil. Una taza arriba de agua caliente y un jugo de limón. Eso es todo. El limón con el agua caliente va a matar todas las células cancerígenas, pero no daña las células buenas. No. La gente está enferma porque quiere y por lo que come, porque comemos, tenemos ya. Por eso les encargo. Antes, en sus espacios, yo sé que tienen tareas, pero en sus espacios, en el audio, ahora que estoy viendo ahí el teléfono del compañero, ven en audiolibros y escuchen 20 minutos en la noche. Hábitos atómicos.
un muy buen libro que les va a enseñar a mejorar los hábitos sanos que tienen y tratar de no corregir los malos hábitos que tenemos. Hábitos, miren, 15, 20 minutos. Yo en una semana lo escuché completo el libro y ahora lo estoy repitiendo, porque los hindúes tienen una anécdota o una historia de que los primeros 30 años de la vida de la persona, uno forma sus hábitos, pero después de los 30 en adelante, los hábitos los forman uno. Si estos son sanos, qué bueno, pero ¿y si no son sanos? Ahí está, buenas tardes, ¿ya? Entonces, somos lo que pensamos, somos lo que comemos. Entonces, ojo, que en nuestro corazón no haya molestia, ni cólera, ni rencor, no, abracemos, perdonemos, sonriemos. Si el sol sale gratis, pues la lluvia es gratis, ¿ya? Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Así es de que me da mucho gusto escuchar que ya la mayoría de ustedes han avanzado y yo creo que se van a lucir el 19 de febrero, ¿verdad? Se van a lucir porque en 15 minutos ya van para afuera. O no saben nada o sacan los 30 puntos, pero no me enojo. ¿Qué laboratorio me estabas preguntando? Las preguntas que me dices, ¿de qué laboratorio es? Del 2 y el 3. ¿Del? 2 y el 3. Del 2 y el 3. Del 2 y el 3. Aquí están las respuestas del laboratorio 2 y el 3. Cuando hablamos de disciplinas jurídicas, por supuesto que hay una serie de disciplinas jurídicas, pero para los efectos que a nosotros nos adelante, está que podemos hablar del derecho constitucional general, podemos hablar del derecho constitucional particular y podemos hablar del derecho constitucional comparado. Cuando vamos a dirigirnos a lo que es el derecho constitucional general, estamos hablando de todas aquellas, presten atención y después hacemos la síntesis, ¿verdad? Estamos hablando de todas aquellas instituciones, aquellos conceptos, aquellos derechos que se encuentran vigentes, que son positivos y se encuentran vigentes en determinado estado y que cualquier constituyente, al momento en que es electo para formar una Asamblea Nacional Constituyente y le encargan elaborar, hacer una nueva constitución, pues todos esos conceptos, todas esas instituciones, todas esas concepciones de carácter jurídico, ideológico y político son tomadas por esos constituyentes y plasmadas en la Constitución. Es decir, hablemos simple y sencillamente, derechos humanos. Bueno, por primera vez en esta Constitución se habla de derechos humanos. No porque en las anteriores constituciones se hablaban de garantías individuales y garantías sociales como sinónimo de derechos humanos. Pero ese fue un equívoco cuando surgió la República en la Revolución Francesa en 1789, porque estaban hablando de que el Estado debería ser garante, debería tener garantías que le aseguraran al ciudadano que podía perfectamente tener derechos y obligaciones siempre y cuando observara el cumplimiento de la norma constitucional. Más de algún jurista entendió que estaban hablando de derechos humanos y confundió el concepto de garantías constitucionales como sinónimo de garantías individuales y garantías sociales. La Constitución del 65 hacia atrás y las demás constituciones, si ustedes las revisan, simple y sencillamente hablan de garantías individuales como sinónimo de derechos humanos individuales, garantías sociales como sinónimo
de derechos, fue hasta en esta oportunidad que los constituyentes entendieron que los derechos humanos aparte de ser una preocupación universal, porque constantemente están siendo violentados principalmente por los gobernantes. Entonces, los derechos humanos deben de ser protegidos de manera individual a cada sujeto de la sociedad, pero también de manera colectiva. Es decir, hay grupos a los cuales los derechos humanos deben de proporcionarles mínimo, por decir algo, educación, mínimo, salud, mínimo, trabajo, solo por hablar de tutela social encargada al Estado y que va dirigida a grupos mayoritarios cívicos, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya lo que tutela los derechos humanos ya es a un conglomerado, a un grupo. Acá no. Aquí simple y sencillamente se va a tutelar en forma individual a la persona. Entonces, por eso fue hasta 1986 que esta Constitución efectivamente declaró el subtítulo, que ustedes lo ven, el subtítulo de su parte dogmática de la persona humana, de los derechos humanos, un título segundo, así. Primera vez. Entonces, todos esos conceptos, todas esas instituciones fueron tomadas por los constituyentes y plasmadas en esta Constitución. De esa cuenta, adelante, de esa cuenta, ¿qué es o qué debemos de entender por el derecho constitucional general? Pues ese conjunto de normas de carácter constitucional que contienen conceptos e instituciones de otras latitudes del mundo, de otros derechos positivos vigentes y que son tomadas por cualquier país para ponerlas en práctica. Anoten esto, por favor. Derecho constitucional general es aplicable a cualquier derecho de cualquier país. Es aplicable a cualquier derecho de cualquier país, coma. En él se explican, coma, en él se explican, coma, principios, coma, normas de cualquier derecho constitucional, coma, normas de cualquier derecho constitucional que pueden aplicarse a cualquier país del mundo. Es aplicable a cualquier derecho de cualquier país. En él se explican principios, normas de cualquier derecho constitucional que puedan aplicarse a cualquier país del mundo. ¿Cómo? Es decir, que esta disciplina, delinea una serie de principios que esta disciplina delinea una serie de principios, coma,
conceptos e instituciones principios, conceptos e instituciones que se hallan en los varios derechos positivos. ¿Cómo? Que se hallan en los varios derechos positivos. Varios derechos positivos. ¿Cómo? Con el fin de que cada Estado, pueda clasificarlos y sistematizarlos, con el fin de que cada Estado pueda clasificarlos y sistematizarlos para ponerlos en práctica en determinada sociedad. ¿Sistematizarlos? Para ponerlos en práctica en determinada sociedad. Se los voy a repetir. Hablo del derecho constitucional general. Es aplicable a cualquier derecho de cualquier país. En él se explican principios, normas de cualquier derecho constitucional que puedan aplicarse a cualquier país del mundo. Es decir, que esta disciplina delinea una serie de principios, conceptos e instituciones que se hallan en los varios derechos positivos con el fin de que cada Estado pueda clasificarlos y sistematizarlos para ponerlos en práctica en determinada sociedad. No hay pierde, ahí está el derecho constitucional general, por favor. Esa es la pregunta del cuestionario. Ese es. ¿Qué? 2. 3. 17. Ese es la pregunta la 17. pregunta número 9. No, era 17. Bueno, dice, esa disciplina delinea una serie de principios. Correcto, ¿qué pregunta es? Yo la tengo en la 9 de 4. Yo la tengo en la 17. Hay algunas preguntas que te repiten, Ajá. ¿ya? Y que la respuesta viene siendo la misma. Por ejemplo, el derecho de locomoción, yo saco 5 preguntas, 6 preguntas, solo el derecho de locomoción. Pero es que lo que me interesa es que ustedes comprendan qué es el derecho de locomoción, ¿ya? El derecho de petición también, o sea, ese ejercicio reiterativo es bueno para el cerebro, ¿ya? Yo había puesto derecho constitucional comparado. No, porque entonces en el derecho constitucional comparado, ¿qué vas a encontrar? Las diferencias y las similitudes. Por ejemplo, les voy a dejar una tarea, por decirte algo, cuando les explique, les dejo la tarea. Bueno, vamos a comparar el matrimonio, el artículo 49 de la Constitución de Guatemala, que dice que el matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Pero, si nos vamos al Código Civil, porque las leyes ordinarias desarrollan las normas constitucionales, nos vamos al Código Civil y leemos el artículo 78. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con el ánimo de vivir juntos, procrear hijos, alimentarse y auxiliarse entre sí. Ya en 108 por el matrimonio. Entonces, viene y vamos a hacer un estudio comparado. ¿Cómo regula la Constitución de México el matrimonio? ¿Cómo regula la Constitución de Cuba el matrimonio? ¿Cómo regula la Constitución? Entonces, vemos en ese artículo qué diferencias y qué similitudes se pueden encontrar dentro de ese derecho constitucional comparado. Si vemos la propiedad privada, por decirte algo, si vemos los derechos, o sea, cada institución que nosotros comparemos, tenemos que ver diferencias y tenemos que ver similitudes. Dime.
Entonces era esta, este derecho trata de controlar las similitudes y diferencias. Ahí está, ahí es respuesta, derecho constitucional comparado. Sí, correcto. Es que los llevo así adelantaditos para que ustedes en el transcurso del desarrollo de la clase, ustedes vayan. ¿Qué es el derecho constitucional particular? Es esto. El derecho constitucional particular es esto. ¿Y qué es esto? Es el conjunto de normas de derecho constitucional que se encuentran vigentes en un país determinado. Ahí está. Ya les di la definición de lo que es el derecho constitucional particular. Conjunto de normas de derecho constitucional que se encuentran vigentes en un estado determinado. Entonces, por ejemplo, la Constitución de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de México, de Estados Unidos tiene constitución, pero Estados Unidos tiene la clase de constitución no escritas, pero eso la vamos a ver en la clase posterior, entonces no quiero confundir. Entonces, voy con esto. ¿Qué es derecho constitucional particular? Es aquel conjunto de normas de derecho constitucional que se encuentran vigentes en un estado determinado. Ejemplo, la Constitución de Guatemala, la Constitución de El Salvador, la Constitución de Honduras, de Costa Rica, etcétera, etcétera. ¿Qué es derecho constitucional comparado? Ya tú lo decías perfectamente. Anoten esto, por favor, para que todos tengan esa uniformidad. Trata de controlar el derecho constitucional comparado, trata de controlar las similitudes y diferencias entre las normas constitucionales de diferentes estados. Trata de controlar las similitudes y diferencias entre las normas constitucionales de diferentes estados. ¿Cómo? Sistemas políticos o de cualquier agrupación, adelante, o de cualquier agrupación que se pretenda realizar. Repito, el derecho constitucional comparado trata de controlar las similitudes y diferencias entre las normas constitucionales de diferentes estados, sistemas políticos o de cualquier agrupación que se pretenda realizar. Punto y aparte. Las comparaciones pueden obedecer. ¿Puede repetir, disculpe, de sistemas políticos de cualquier? Vaya, repito, este derecho trata de controlar las similitudes y diferencias entre las normas constitucionales de diferentes estados. ¿Cómo? Buenas noches, adelante. Sistemas políticos o de cualquier agrupación que se pretenda realizar. Punto y seguido. Las comparaciones pueden obedecer. Las comparaciones pueden obedecer muchas gracias. Las comparaciones pueden obedecer a diferentes criterios. ¿Cómo? Por estados determinados. ¿Cómo? Por diferencias en los sistemas políticos. Coma. Por diferencias en los sistemas políticos. Coma. Por diferencias en la organización del gobierno. Por diferencias en la organización del gobierno.
por diferencias ideológicas, etc. Ahora sí le repito, completo el párrafo. Derecho constitucional comparado. Este derecho trata de controlar las similitudes y diferencias entre las normas constitucionales de diferentes estados, sistemas políticos o de cualquier agrupación que se pretenda realizar. Las comparaciones pueden obedecer a diferentes criterios, por estados determinados, por diferencias en los sistemas políticos, por diferencias en las organizaciones del gobierno, por diferencias ideológicas. Regularmente estamos haciendo estudios comparados, pero en este caso creo que... ¿Alguien se quedó atrás? ¿No? Bien. Sigamos. Hay cuestiones como estas doctrinarias que sí hay necesidad de escribir algo, porque si no nos quedamos solo con la explicación y nos quedamos en el aire. Muy bien, sigamos. Constitución. Esto que tengo en las manos es una constitución, y si la quiero definir, digo, documento que en forma ordenada y sistemática contiene las normas fundamentales del Estado. Así es. Documento que en forma ordenada y sistemática contiene las normas fundamentales del Estado. Documento que en forma ordenada y sistemática contiene las normas fundamentales del Estado. Y fíjense que de verdad esta Constitución es ese documento que está ordenada en forma sistemática y contiene lo más importante, las normas fundamentales del Estado. Por vez primera, esta Constitución ordena la parte dogmática de la misma, es decir, lo que regula todo lo relacionado a los derechos humanos. Y lo hace también, lo regula también, lo norma también, que habla en un primer capítulo de derechos humanos individuales, derechos humanos individuales. Para que ustedes no se pierdan, en cualquier escritorio, ya, levanten la mano y ahí está. Para que ustedes no se pierdan y vayan de una vez en su cabecita tratando de esquematizar que esos derechos humanos individuales se refieren a mis derechos como persona. Derecho a la vida, a la seguridad, a la acción, a la igualdad, a la defensa, a la petición, a la locomoción, a la propiedad privada. Mis derechos individuales están regulados del artículo 3 al 46. Todo lo que ustedes quieran saber de los derechos humanos individuales lo van a encontrar en este artículo. No hay para dónde. Y en la clase anterior, si se recuerdan, para reformar estos artículos por vez primera, el artículo 278 habla de la integración de una Asamblea Nacional Constituyente en el artículo 278. Porque el artículo 278 dice, para reformar este artículo, el 278, y los contenidos
en el título segundo de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Y en el decreto de convocatoria deberá indicar o los artículos que deban de revisarse. Se refiere única y exclusivamente a los derechos humanos individuales. Y oficiará al Tribunal Supremo Electoral para que éste convoque a los partidos políticos inscritos legalmente en un periodo no mayor de 120 días y que el pueblo participe para tratar de reformar cualquiera de estos artículos que se refieren a los derechos humanos individuales. También habla, por eso está ordenada de forma sistemática. ¿Por qué? Porque también habla de derechos sociales. Y esos derechos sociales ustedes lo van a encontrar a partir del artículo 47 al 139. Quiere decir entonces que aquí hay derechos a la salud, derechos de la familia, derechos a la educación, derechos al trabajo, derechos cívicos, derechos políticos, bla, bla, todos aquellos derechos que van a tutelar grandes masas de gente. Por eso es que la parte dogmática de la Constitución comprende del artículo 3 al 139. Ahí está. Fácil. Del artículo 3, aquí está la parte dogmática. Y la parte orgánica, es decir, la parte cómo está organizado el Estado. Ya ustedes saben, hay un legislativo, hay un ejecutivo y hay un judicial. Y todo lo que ustedes quieran en esta parte orgánica ubicar en relación al ejecutivo, deben de ubicarse del 157 al 181. Ahí encuentran todo lo relacionado al legislativo. Todo lo relacionado al ejecutivo del 182 al 202. Y todo lo relacionado al judicial del 203 al 222. ¿Sí? Pero es que la Constitución tiene 281 artículos. ¿Qué hay en todo eso? Pues los constituyentes consideraron, a partir de acá en adelante, que había necesidad de darle una categoría jerárquica constitucional a diversas instituciones que no tienen nada que ver con lo que es la Constitución. Porque si definimos la Constitución, dice documento que en forma ordenada y sistemática contiene las normas fundamentales del Estado. Y hasta aquí sería el concepto, ¿verdad? ¿Pero qué? Pero aquí hay una serie de instituciones, me voy a acordar de algunas, por ejemplo, del régimen electoral, me voy a acordar de otra, de la PGN, Procuraduría General, me voy a acordar de otro, del Ministerio Público, del Procurador de los Derechos Humanos, de la Corte de Constitucionalidad, del Ejército, ¿qué más? Municipal. El gobierno, el código gobierno municipal, muchas gracias.
¿Qué más? Es decir, estas instituciones no deberían de estar plasmadas acá en la Constitución. Sin embargo, el constituyente le dio esa categoría jerárquica, constitucional, y de esa cuenta es que todas estas instituciones tienen jerarquía constitucional. ¿Cómo se le podría llamar a este conjunto de instituciones? Pertenece nuestra Constitución a la clase de Constitución desarrollada. Pero estos que están acá para... Por eso, son desarrolladas. ¿Por qué? Porque no solo regulan lo dogmático y lo orgánico, sino otras instituciones que no son de carácter constitucional. Así de sencillo. ¿Ya? Así es. Constitución desarrollada. Y nuestra Constitución es desarrollada. Ya vamos a ver las clases de Constitución y vamos a darnos cuenta que es una Constitución desarrollada. ¿Por qué? Porque no comprende la parte dogmática y la orgánica, sino también regula otras materias que no son de índole propiamente constitucional, lo que la hace ser una Constitución desarrollada, pero ya la vamos a ver posteriormente. Licenciado, pero cuando hablamos de Constitución desarrollada estamos hablando desde el artículo 1 al 281. Así es, porque eso es lo que plasma nuestra Constitución, desde el artículo 1 hasta el 200. Pero yo te separé, porque lo que tienen esta Constitución me parece que es bastante didáctica, porque aparte de que está diseñada, entonces tiene acá la parte dogmática. Entonces ya no te perdes, ¿verdad? Ya no, la persona humana, los de protección y deberes, y luego entran los derechos humanos, y luego cuando llegas aquí encontrás la parte orgánica, ¿ya? Entonces, y luego aquí está la parte pragmática, ¿ya? O la parte pragmática o práctica, que yo pues disiento un poco, pero Ramiro de León Cárculo, en su catecismo constitucional, él habla de la parte pragmática de la Constitución. Lo que pasa es que esas son garantías constitucionales que también están aquí. ¿Y por qué les dicen pragmáticas? Porque son las instituciones procedimentales que hay reguladas en la Constitución como mecanismos para proteger a la persona procesalmente hablando. ¿Cómo? A través de la decisión personal cuando alguien está detenido ilegalmente o le es vedado el derecho a la libre locomoción. Pues, y te pongo una decisión personal. Ahí, procesalmente. Yo puedo, vía telefónica, por escrito, puedo interponer sin formalidad alguna en ese papelito, interpongo una decisión personal, señor juez, ante fulano, a favor de fulano y tal. Entonces, teléfono, verbal o escrito. Entonces, es una garantía en la cual la decisión personal, según los principios procesales, todos los días y horas son hábiles para interponerla. Bueno, este año tiene 366 días, sí, los 366 días son hábiles, las 24 horas. Yo a las 3 de la mañana puedo ir si alguien está siendo retenido en contra de su voluntad, puedo ir a cualquier tribunal a interponer una decisión en favor de esa persona que está siendo retenida en contra de su voluntad, está siendo retenida ilegalmente. Porque ¿qué dice la Constitución? Ustedes me van a buscar el artículo. ¿Cuáles son las únicas dos situaciones por las cuales una persona puede ser detenida? Cuando está en la agarran infraganti o por orden de juez. ¿Cómo? Por orden de un juez o por orden de lo agarran infraganti. O flagrancia. Son las únicas. Son las únicas dos formas. ¿Qué artículo es?
El 6. Subraya, Causa o esto, delito. subraya esa parte, porque el cerebro inmediatamente capta. Entonces, solo que medie orden de juez competente y o que esté cometiendo flagrancia. Entonces ahí no hay para dónde. ¿Ya? Pero si te van a retener porque se te olvidó la tarjeta de circulación, No se puede. no pueden. Te van a asustar con el petate del muerto, ¿no? Para ver si te sacan. Ajá. Entonces, ¿qué hay que hacer? No caer en el juego de la provocación. Sí, jefe, pero sí, jefe. Sí, jefe. Ya no le está dando por tonte, pero sí, jefe. Sí, jefe. Se desespera y mejor vas a la chingada. Porque vaya por tonte. Hace para la pandemia me acuerdo que dejar ahí por Avenida el Cementerio y casi 14 calles a un coche que lo encaminé, pero ya eran tipo 8, porque ahí hay unas cuestiones como para que no entren camionetas ni bordos, no sé cómo se llama. Y entonces pues hey, pero yo desde que vi un reflejo así de esa situación, pero seguí. Se le fueron acercando y en la parte más oscura, le metieron a la velocidad y se pusieron en la los huevitos, documentos, la licencia, la tarjeta de circulación. Como 5 minutos iba atrás, se agarraba por teléfono, veía la placa y total que fueron 10 minutos y se la hace cansado uno para que uno, exacto, para que no estás haciendo nada, ¿ya? Entonces después ya cuando ya eran como 15 minutos, lo bajé un poquito el video y le dije, jefe, ¿algún problema? Le grité, no, es que fíjese, de repente esto le ayuda. Y le tenía mi carnet de abogado, ¿no? No, esos papeles, creo que eso que llaman matriculos. Me paró la policía, no era un puesto, era una moto. Y me dieron los papeles, entonces yo di mis papeles. Hubo algo que no me había dado cuenta, fue los primeros años que se sacaron los documentos. Entonces, la tarjeta de circulación, entonces me llamó y me dijo, mire, no sé que su tarjeta está vencida. ¿Qué puedo hacer? Y me decía que me vale con los números. Mire, quedaba tiempo de que había un cambio de tarjeta. Entonces, casualmente era de negro. Entonces, ya no puede sacar la del año anterior. Entonces, lo que hice fue sacar una pantalla. Ustedes están conforme a la ley. Ahora yo me quedo aquí. Yo tengo estudio para pagar. Aquí dice que yo no puedo sacar eso. ¿Qué hacemos? No, que entonces el carro se va a ir a bueno, que se vaya, pero yo aquí me quedo. Lo que a ellos los desesperó es que pagaban mis hijos, porque no me ayudaron. Después yo solo llegaron, ¿sabe qué? Solo le damos, y eso es solo, por favor, saquen su documento. Lo hicieron, se lo tuvo a los patojos, porque ya, yo era uno de viejo, pero ya así pero los patojos van directo al hueso. Entonces, no caigan en el juego de la provocación, eso es todo. Vean si tan fácil que es no caer en el juego de la provocación. Cuando él se fue a sacar la tarjeta de circulación, él me decía, yo cargando eso, me decía, algo como, ¿qué? Yo cargo pan, jamón, ¿qué algo? Y mi hijo le dice, usted no es un buen presidente, porque yo estoy enfermo y yo quiero llegar a mi casa, usted no me deja ir. Y aquí solo yo pidiendo usted. Bueno, al final funcionó como un ángel su hijo, ¿ya? Hay buenos agentes, porque hay buenos agentes, también hay malos agentes, pero hay de todo. Pero a lo que quiero decirles es, no caigan en el juego de la provocación. Porque el problema es
cuando uno ya se tomó una cerveza. Ya con una cerveza ya uno no es el mismo, ya está alterado. Y si te tomas un vaso, es como que si te tomaste 10 cervezas, les tocara la misma. Y de aquí a que le expliques que solo una cerveza, nunca te la van a creer, porque es una de las 3 mentiras más grandes que hay. Bueno, con ustedes no se puede echar, con ustedes. Digámoslo. Aquí ustedes van a pervertir ahí a sus compañeritas. Muy bien, digamos. Yo sí quisiera brevemente que tomar notas de algunas definiciones de la Constitución, pero esta de Aristóteles es la que más no les voy a dar nomás. Para Aristóteles, las otras partes de la Constitución no la vamos a ver todavía. sí, después de salir de estas definiciones, vamos con las partes de la Constitución y después vamos a dejar a las clases de Constitución. Ahí llamamos la Constitución. Pero sí necesito dejarles unas 3 definiciones de lo que es doctrinariamente de lo que es la Constitución. Para Aristóteles, la Constitución, para Aristóteles, la Constitución es el principio según el cual aparecen ordenadas las autoridades públicas. Para Aristóteles, la Constitución es el principio según el cual aparecen ordenadas las autoridades públicas. Y especialmente aquella que está sobre todas las demás. ¿Cómo? Para Aristóteles, la Constitución es el principio según el cual aparecen ordenadas las autoridades públicas y especialmente aquella que está sobre todas las demás. ¿Cómo? La autoridad soberana. ¿Cómo? Es una constitución. Es una constitución. Y ella determina la organización de la autoridad del Estado. ¿Cómo? Es una constitución y ella determina la organización de la autoridad del Estado. ¿Cómo? La división de los poderes del mismo. La división de los poderes del mismo. ¿Cómo? La residencia de la soberanía. La residencia de la soberanía y el fin de toda sociedad civil. Se las voy a leer completita. Para Aristóteles, la Constitución es el principio según el cual aparecen ordenadas las autoridades públicas, especialmente aquella que está sobre todas las demás, la autoridad soberana. Es una constitución y ella determina la organización de la autoridad del Estado, la división de los poderes del mismo, la residencia de la soberanía y el fin de toda sociedad civil. Fíjense que Aristóteles hizo un estudio comparativo de 158 constituciones de igual número de estados, porque él quería descubrir cuál era
la mejor forma de gobernar. Lamentablemente ese estudio desapareció y se quemó cuando se incendió la biblioteca de Alejandría, pero ese estudio comparativo de 158 constituciones de igual libertad fue elaborado por Aristóteles. Posteriormente, Polibio, también de esa época, más adelante, escribió el famoso ciclo fatal de las formas de gobierno. Y él lo que hace es señalar el ciclo repetitivo en que las formas de gobierno se van dando en una forma viciada. Por ejemplo, decía él, hay un monarca y ese monarca comienza su reinado y comienza a tratar a todos sus pobladores pues de una forma y tienen libertades, etc. Pero conforme va cumpliendo el ejercicio de su mandato, se deteriora y entonces se degenera y se degrada en qué forma de gobierno, en un tirano, en una tiranía. Se convierte al final en un tirano. Entonces, como la población no lo va a soportar, surge una nueva, en este caso, una república democrática, surge la democracia, que es el pueblo para el pueblo, por el pueblo, etc. Pero después hay un degenere, hay una degradación, y entonces hay un gobierno de demagogia, ya no se soporta esa demagogia, entonces surge lo más encubierto de nuestra sociedad, la aristocracia, y ellos, el gobierno de unos pocos, y esto degenera, y así se van repitiendo las formas ya de gobierno. Ahora con la facilidad que tienen de Google, solo pongan ciclo fatal de Polibio y se van a dar cuenta todas esas formas que van degradándose. Ya en Guatemala ya teníamos un ejemplo con el señor Yamagüey, ¿verdad? Que ya se diosaba y sin saber que esos cargos son temporales. Sigamos pues. Hay otra definición de Pascal, este es francés. Pascal define a la Constitución como un conjunto de instituciones y leyes fundamentales. Pascal define a la Constitución como un conjunto de instituciones y leyes fundamentales relativas a la adquisición, relativas a la adquisición, transmisión y forma del poder y a su funcionamiento. Repito, Pascal define a la Constitución como un conjunto de instituciones y leyes fundamentales relativas a la adquisición, transmisión y formas del poder y a su funcionamiento. Este alemán, von Stein, es un alemán, también tiene una definición breve. Von Stein, repita, por favor, disculpe. No, lo de Pascal, con mucho gusto. Define a la Constitución como un conjunto de instituciones y leyes fundamentales relativas a la adquisición, transmisión y forma del poder y a su funcionamiento. Me avisan, por favor. Gracias. Von Stein
Dice que la Constitución dice que la Constitución es el organismo de la personalidad del Estado. Von Stein dice que la Constitución es el organismo de la personalidad del Estado, es decir, del soberano y de la función legislativa y ejecutiva. Y de la función legislativa y ejecutiva. Y por último, la de este italiano, Contusi. Buenas noches, adelante. Dice que es el conjunto de todas las leyes, mediante las que se establecen no solo la forma de gobierno, sino las modalidades precisas para funcionar los diversos poderes públicos. Se la repito. Contusi la define diciendo que es el conjunto de todas las leyes mediante las que se establecen no solo la forma de gobierno, sino las modalidades precisas para funcionar los diversos poderes públicos. Muy bien. Fíjense que la silla está caliente. Fíjense, salten ahí. Después. Ya digo, ¿no? Me dijo que era general. Bien. Pero era general. Ahora era constitucional para trabajar. Esto que vamos a ver ya se los dije, pero tenemos que partes de la Constitución. Esto es lo último, pero ya se los ¿ok? Normalmente toda Constitución tiene dos partes: la parte dogmática y la parte orgánica. Aunque les hago esas son las partes de toda Constitución del mundo. Parte dogmática. Hay algunos que le agregan la parte práctica o parte pragmática, porque dice que acá se encuentran para nosotros, si hablamos de nuestra Constitución, las garantías constitucionales, como lo son la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad.
Inconstitucionalidad de leyes. Inconstitucionalidad de leyes. Entonces, para estos autores, esta parte pragmática es una parte procesal o procedimental, porque son procedimientos establecidos en la propia Constitución. Repito, ¿dónde te quedaste? No, mira la parte de perdón, la última con parte. mucho gusto, sí. A uno se le olvida que los de acá no ven acá. Disculpe. Cierto. Comienzo por acá. Montana. Normalmente la parte de la Constitución es la parte dogmática y orgánica. ¿Ya? Correcto. Algunos autores le agregan la parte pragmática o práctica, porque en esa parte programática, refiriéndonos a nuestra Constitución, se encuentran las garantías constitucionales. Saquen su Constitución, vean a partir del artículo 263, 264, 265, 266 y 267. Entonces, hablamos de la exhibición personal, 263 y 264. Hablamos del amparo, 265. Y hablamos de la inconstitucionalidad de leyes, 266 a casos concretos y 267 de carácter general. ¿Te quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Sí, debo de tener cuidado porque 263, 264, exhibición personal, 265, amparo, 266, 267, exhibición, inconstitucionalidad de leyes. Lo que pasa es que le tengo que dejar, si no, se sacan la madre. Muy bien, dudas, preguntas, todo está claro. Nos vemos el viernes. Gracias, por favor. Aquí hay algo que nos ayuda. Pregunta desde allá, porque esa pregunta en voz alta y le puede ayudar a cualquier compañero o compañera que no se anima a preguntar. Ay, son como unas 10. Por eso, pero tampoco te mantés. Tampoco. Decime, allá. Es que ves. La parte dramática empieza en la parte del artículo 3, Por favor, esto nos interesa. usted nos expuso que desde el precepto. Del 1, es decir, la parte de los derechos humanos. Ajá. Pero la parte dogmática tenés que comenzar del 1 al 139. Ya, desde el 1, no puedes dejar el 1 y el 2 volando, no. Son parte de la parte dogmática. Cuando nos referimos a los derechos humanos, entonces ahí sí del 3 al 46. Derechos humanos individuales. Derechos humanos sociales del 47 al 139. Muy bien, dime pues. En la 27 del laboratorio 2. Quien tenga la respuesta que responda. Es que sí, sí sé la respuesta, pero yo quería preguntarle de por qué fue que pusieron que no se podría acceder a los registros cuando es en caso militar. O sea, ¿por qué esa excepción? ¿Qué dice la pregunta? Dice, ¿en qué casos el acceso a los archivos y registros estatales hay restricción de carácter constitucional? Ya me lo había explicado. Bueno, simple. Todos los ministros y los ministerios pueden perfectamente tener libre derecho a la búsqueda de información. ¿Ya? Ahí no hay problema. Se reserva el Ministerio de la Defensa y de Relaciones Exteriores cuando en un momento dado o los mismos ministros se les quiere interpelar por parte del Congreso de la República, pero tenemos un conflicto internacional y entonces esa información que se está manejando por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores no es susceptible de publicidad.
El Estado te reserva ese derecho y le dice a los diputados, disculpen, honorables diputados, pero ustedes no me pueden interpelar al ministro de Relaciones, porque en este momentito, en relación a lo que dijo el presidente que apoyaba al gobierno de Ucrania, etcétera, está en reserva. Entonces, ahí se restringe, así como el Ministerio Público reserva, bajo reserva, determinadas investigaciones, no tienen acceso a ninguna más que solo ellos y el juez, que es el que controla. Pero esa facultad, por esa razón. Pero si no hay conflicto, y no, cualquier ministerio puede ser, ya, tiene que tener abierta su información al público. Gracias. ¿Alguna otra? ¿Estamos bien? Nos vemos el viernes. Que descansen. Bye.